Ya a la última entrevista que tenemos aquí en nuestro programa T de Ceilán el día de hoy. Qué entrevistón Un que entrevistón, tenemos, ¿eh? un amigo ya de la casa, ya de Multimedia y Mordisquito, que a su vez es un gran columnista que nos manda todos los domingos la columna de que él realiza para su medio, sus respectivos medios que él conduce, y que nosotros las replicamos en Multimedia y Mordisquito y que salen publicadas en las gacetillas. Estaba aquí en comunicación con Google Meet con Gabriel Fernández, director del área periodística de Radiográfica y director de la señal Medios. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer charlar con ustedes otra vez. Bien, ¿y vos? Bien, bien. Calor y preocupación. Sí, Sí, ¿no? Simultáneo. creo que todos tenemos más preocupación que calor, ¿no? Efectivamente. Bueno, Gabriel, que queremos agradecerte como siempre por tu tiempo. Y en primera instancia, que vos estás allá en Cava, que nos cuentes un poco cómo ha sido esta masiva y multitudinaria movilización y contundente de la CGT, de la CTA, del movimientos sociales también. Contanos un poco. Bueno, fue muy importante. Rodeó tribunales, colmó la Plaza Lavalle que está frente al Palacio de Tribunales e inició un proceso de lucha que el movimiento obrero, con sus ritmos, va a llevar adelante a partir de ahora. Arrancó con una presentación judicial objetando el DNU y va a continuar, mañana se hace el Comité Central Confederal, con la declaración. Todavía no se sabe si de un paro o una movilización inicialmente o de un paro con movilización, pero no marcará lo que se resuelva mañana el final del proceso, sino al contrario, un arranque para tratar de impactar con mucha energía sobre las perspectivas entreguistas, antinacionales, antipopulares que contiene el gobierno presente. Creo que tal vez la característica más interesante de esto sea la reacción rápida de la sociedad, los cacerolazos por las noches tan intensos sin que nadie los convocara y una reacción del movimiento obrero acelerada que yo no recuerdo en la historia que a los 10 días de gestión se haya hecho una marcha opositora en ninguna administración. Creo que en ese sentido el pueblo argentino tiene algunos reflejos realmente intactos. En otro sentido, creo que falta comprensión sobre las características esenciales del proceso que estamos viviendo, ¿no? Bueno, Gabriel, te quiero repreguntar algo que acabas de mencionar, que bueno, esta pregunta es más que todo para un montón de seguidores y seguidoras de TikTok libertarios en su mayoría, que dicen durante 4 años estuvieron callados y ahora que hay otro gobierno salen a manifestar, ahora aparecieron. ¿Qué respuestas le tendríamos que dar a estos seguidores y seguidoras? No se atacaron los derechos sociales durante los 4 años previos. Aquí estamos ante una situación muy, muy compleja, porque desde dentro del movimiento nacional se admitió el disparate de estamos en la peor crisis de la historia. La Argentina no está en ninguna crisis, la están metiendo en la crisis. La Argentina en realidad frenó la caída de la recesión impuesta por Milei, expandió el mercado interno. Es cierto que con bajos ingresos, pero lo cierto es que aumentó el nivel de empleo, lo que es la premisa para poder levantar los ingresos. Entabló vínculos internacionales potentes con las potencias multipolares inversoras, no con estos fracasados anglosajones que solamente exigen, pero no tienen nada para invertir. Y afrontó la pandemia y afrontó una sequía descomunal. Con todo eso, la Argentina no llega a estos primeros días de diciembre en crisis, como se dice. ¿Por qué se dice eso? Ya se dijo en el 55, en el plan Previs, retorno al coloniaje, se dice cada vez que los liberales toman el gobierno. Nos dejan una nación en ruinas, tenemos que tomar medidas extraordinarias porque la crisis es muy grave. En realidad la Argentina no estaba en crisis. Crisis hemos pasado en otras circunstancias y crisis hay en otras naciones, pero no en el caso de la Argentina. Otra cosa es que hubiera dificultades. Dificultades sí, pero no habilitaban a invertir la dirección industrial al punto de promover como se está promoviendo una nueva recesión y al punto de enajenar los recursos nacionales, las empresas, los bienes. En cuanto al público de Milei,
al público liberal en general. Yo creo que no hay que ser demagogo con ellos. Ahí hay gente que desde hace muchas décadas, y los conozco muchos de ellos personalmente, apuestan al hundimiento de la nación y tienen una bronca con ser argentinos y nos tienen una bronca a los argentinos y les da un odio fenomenal vivir en un gran país. Esa gente no vale nada y representa cerca del 25-30% del electorado. Sí tenemos que ocuparnos de los confundidos, de aquellos que tienen buenas intenciones para con la patria, tienen buenas intenciones para con sus coterráneos y eligen un camino equivocado. Pero eso es otra cosa. Ahora, hay mucha gente que opera en las redes, que habla, que dice cosas en los medios, que en realidad tiene un veneno extraordinario y ha sido antiperonista, ha sido antikirchnerista, ha sido todo lo que todo lo que puede beneficiar a la nación argentina. La nación argentina se puso de pie en varias oportunidades gracias al peronismo y ellos dicen que el peronismo es el principal problema del país. Por lo tanto, hay debates que mejor descartarlos. Gabriel, te habla Kevin. Yo te quería... Bien, ¿y vos? Bien, bien. Bien. Si quería consultar cómo se está viendo este gobierno de ¿cómo se llama? De Javier Milei. ¿Cómo lo ve el mundo a Javier Milei, a este gobierno? Bueno, por lo pronto Estados Unidos ya anticipó que no va a haber inversiones. Esto tampoco es específicamente contra Milei. Estados Unidos ya no tiene posibilidad de sostener dos guerras simultáneas, de buscar otras y encima andar invirtiendo por el mundo. Esto se terminó. Ya no hay alianza para el progreso como en los 60 y la situación que vive de decadencia debido precisamente a la desterritorialización de su Estado, que ha pasado a ser un títere del capital financiero, hace que cualquier alianza con ellos sea perjudicial. Los BRICS están muy asombrados, sobre todo China, pero también India, porque eso sí, traían inversiones y estaban dispuestos a jugar el juego de ganar-ganar con Argentina, porque Argentina es una gran nación, no es un país chiquito como creen los antinacionales. México está muy preocupado, la CELAC había cobrado gran esperanza con el ¿Ya puedo hablar? argentino. Ahora Le dijo Argentina no hace tanto en la Cumbre de las Américas, no a los bloqueos, no a las exclusiones, a Joseph Biden en la cara. El Cono Sur, el Mercosur, está muy preocupado, sobre todo Brasil y Bolivia, porque tenían mucho interés en el desarrollo argentino y son dos países muy poderosos, con fuerte energía y con gran producción. Brasil, que están listos para coaligarse en el Mercosur con la Argentina y sacar esa coalición adelante, lo cual hubiera potenciado el Mercosur de un modo exponencial, de modo bioceánico, ¿no? Y desde casi la mitad del continente hacia el sur profundo, con la Antártida. Todo esto la Argentina le está dando la espalda y la multipolaridad la llama. Que le dé la espalda en un proceso como este, cuando la moneda ya no está en el aire, es decir, cuando hay un proceso de mediano plazo donde la multipolaridad va a seguir creciendo, puede ser muy problemático para nuestro país, porque puede terminar fragmentado. En otro momento, cuando la pulseada sigue, uno dice, todos decimos, bueno, en un nuevo proceso, periodo peronista, a esto lo ponemos de pie, o en un nuevo periodo industrialista nos recuperamos. Yo no estoy seguro que esta vez sea así. Yo creo que si la Argentina entra al siglo de costado, no aprovecha la mano tendida de las grandes potencias emergentes, puede llegar a ser un país desmembrado, ¿no? Un país desmembrado por las corporaciones. A veces nos olvidamos, cuando leemos historia o aquello que nos interesa, nos olvidamos que las naciones que existen no son las únicas que han existido. Hay muchas que se han disuelto. Cuando un país no apuntala a su Estado, no lo potencia, y cuando un país no lleva adelante políticamente su interés geoeconómico profundo, es decir, hace lo que en realidad le conviene, tiende a disolverse. Y hay muchas naciones que no conocemos porque no las estudiamos, porque ya no están en el horizonte, porque han perdido vigor.
y la Argentina partida en dos o en tres pedazos puede perder mucho vigor. Estamos al borde de una catástrofe, creo que hay que echar a Milei cuanto antes. Buenas noches, acá Pedro te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Hace un rato hablabas, ponías en discusión esta idea de que el gobierno de Javier Milei heredó una crisis, o heredó, como algunos dicen, la crisis más importante de la historia, además. Es interesante cómo los medios de comunicación trataron esto, ¿no? Comentaba ayer que durante los 4 años de gobierno de Macri había titulares del estilo la nueva moda de vivir en un buen ambiente, la nueva moda de no ir en auto, sino que ir caminando al trabajo, cosas Sí. de ese estilo. Y de golpe, cuando asumió Alberto Fernández, cuando asumió el frente de todos, pasaron de militar del ajuste a militar del exilio, ¿no? Que este país no da para más, que en Europa se está mejor, que tal argentino se fue a vivir a Alemania y le va mejor, ¿no? Y de golpe, de un día para el otro, cuando gana Javier Milei, me apareció a mí en las redes sociales un periodista de La Nación Más diciendo, y bueno, bancate vivir con una comida al día, ¿no? Digo, Sí, hay sí. como una ambigüedad en los medios a la hora de tratar la crisis o el malestar social dependiendo quién gobierne. Sin duda, es un muy buen análisis, sí. Nos ha saturado con aquello de vendía panchos en la esquina y ahora tiene un hotel en Marbella, ¿no? Toda esa sarta de disparate que les gusta publicar. Ahora acá ha vuelto a tallar el grupo Clarín. Cuando uno ve los DNU que están relacionados con la industria tecnológica y con papel prensa, se encuentra de nuevo con el viejo fantasma, vivito y coleando, nada fantasmático. Esto es importante señalarlo porque es el que conduce, por supuesto, los medios que le responden de modo directo, pero también lo que son parte del entorno, incluido La Nación de modo parcial. Esto hay que tomarlo muy en cuenta porque han intoxicado a nuestra gente. Yo estoy muy preocupado en ese sentido porque en general creo que todos los que trabajamos en esto sabemos que la comunicación, el periodismo es de alcance vasto, pero de escasa profundidad, no tiene un anclaje muy fuerte. En realidad las sociedades se mueven por otros parámetros. Bueno, esto ha sido puesto en duda en los últimos años. Hay zonas de la comunidad que en lugar de ver cómo viven, ven cómo le dicen que viven, ¿no? Y en lugar de creer en lo que creen, creen en lo que le dicen que hay que creer. Y es más numeroso de lo que tal vez teníamos previsto los mismos periodistas, que hemos sido, yo soy un escéptico con respecto al poder del periodismo. Y en este último tramo he visto la cantidad de disparates que el público se come sin ningún problema y quedo en guardia con respecto a lo que vendrá. Es muy muy raro que haya gente que cree vivir mal en la República Argentina, y no me refiero a los que viven mal porque tienen una situación grave, sino gente que tiene un comercio, gente que tiene un sector medio, un empleo. Hay gente que cree que vive en Haití, no se da cuenta de lo que es vivir en un país pobre y no valora lo que tiene aquí en la Argentina. Y eso facilita todos estos discursos de los que están hablando. Reitero, no me estoy refiriendo a los que sí pasan dificultades concretas, sino a aquellos sectores medios que viven quejándose por vivir en la Argentina y terminan generando este tipo de ambientes, este tipo de climas como los que prohijan, despliegan, apuntalan un gobierno como el de Milei. Sí, totalmente. Yo en el caso ahora te llevo un poquito más hacia la rosca internacional. ¿Cómo estás viendo vos el mundo, Gabriel? ¿Cómo se está moviendo el mundo? Ha habido importantes reacciones del capital financiero del bloque unipolar para generar guerras, que es el negocio, ¿no?, de ellos. Son los grandes capitales que se reúnen en Davos, los fabricantes de armas y los ejércitos mercenarios, más algunas corporaciones, como las farmacéuticas según el país en el cual estemos situados. Pero hay un bloque de capital financiero que está intentando volver, después de haber tenido hegemonía durante el consenso de Washington y haber caído ante los emergentes, retomar la iniciativa, y para ellos la iniciativa es la guerra. Entonces generaron Ucrania, generaron Gaza, y generaron Nagorno-Karabaj, generaron roces en los Balcanes. Están buscando conflicto
y donde encuentren la posibilidad de desarrollarlo lo van a desarrollar. En ese sentido, creo que a pesar de ese intento de recuperación de los unipolares y de los atlantistas, la multipolaridad, las naciones emergentes siguen su camino de crecimiento. De hecho, Rusia está terminando una guerra intacta, económicamente, pese a las sanciones. Las sanciones tampoco han hecho mella sobre Irán. No hay perspectiva que quite del medio a India o quite del medio a las naciones que están intentando comerciar con una moneda dual, compartida con otros sin pasar por el dólar. En definitiva, los estados que han apostado a la inversión productiva, a la generación de mercado interno, todo lo contrario de lo que está haciendo Argentina, para sintetizar, son los que han crecido y siguen creciendo. Pero como tiene un gran poder bélico, el atlantismo, la unipolaridad, intenta aprovecharlo para poder distorsionar ese proceso de desarrollo que está generando la humanidad. Diría que el corto plazo es muy riesgoso, porque todos los protagonistas tienen poder de fuego grande. El mediano plazo está más claro. Creo que ahí la multipolaridad y los países emergentes, lo que antes se llamaba subdesarrollados, lo que aquí llamamos tercera posición, son los que se van a desplegar con mayor contundencia, sin que el norte pueda orientarlos, mandarlos, como sucedía en otro momento. A todo esto, comentando un poco lo del panorama internacional, Brasil se ha posicionado como la 9ª economía del mundo, superando a Canadá. Así es, y cuidando su petróleo, mejorando su reserva. Creo que la política de Lula es muy inteligente, es una política que cuida el Amazonas, pero no deja de utilizar los combustibles fósiles, le da una síntesis popular a la discusión climática, que conoce a sus aliados y sabe quiénes son, y sabe que Argentina es su aliado, sabe que China es su aliado, está sufriendo por la situación nacional, por supuesto, sabe que necesita mejorar la situación social interna para crear un mercado local dinámico, abierto, integrado, profundo. Creo que Lula además se ha mostrado como un gran estadista, enfrentando a Estados Unidos en los puntos en los cuales podía enfrentarlo, sugiriendo el ingreso de Argentina al BRICS, ingresando a la OPEP, mientras la OPEP se va sintetizando con el BRICS, algo que mucho no se informa aquí. Esto brinda la pauta de productores petroleros que ya no dependen de lo que Estados Unidos defina en el orden de nivel de producción y de precios, sino que lo definen ellos mismos. Esto es un giro muy importante porque involucra a naciones que otrora fueron aliadas firmes de los norteamericanos, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos. La realidad está tensando los músculos de los unipolares y los está doblando. Y esa realidad tiene que ver con el proyecto industrial. No es tan distinto a las discusiones que brindamos acá, aunque parezca otro mundo. Se necesita una comunidad organizada y se necesita la tercera posición. Eso es lo que está haciendo China, eso es lo que está haciendo Rusia, eso es lo que está haciendo a su manera distinta India, eso es lo que está haciendo con su religiosidad Irán. Esas son las búsquedas que llevan adelante muchos pueblos, y es una lástima que la Argentina no las esté compartiendo cuando es, en realidad, creo que lo hemos dicho, esto del inventor de la idea, ¿no? Sí, yo ahora te quiero llevar a un conflicto que está teniendo un poquito más notoriedad desde octubre, el 7 de octubre, que es el famoso operativo de Hamas y el Estado de Israel. ¿Vos crees que ese conflicto puede llegar a tener una pronta solución? Porque en declaraciones de domingo el líder Hamas dice que está cerca de la victoria su movimiento. ¿Porque que es viable una victoria por parte de Hamas y Israel, o cree que está todo en un limbo ahí? No lo sé. Sé que Europa reaccionó de modo distinto al de Ucrania. Está señalando que los crímenes israelíes no pueden continuar. Esto no es porque los europeos sean muy humanos, sino porque no pueden afrontar dos guerras simultáneamente. Y Estados Unidos ya estaba listo para solicitarles que canalicen sus recursos en dirección ucraniana y en dirección israelí. Esto no puede ser.
hay economías como la alemana que están muy deterioradas. Esto beneficia a los gazatíes. Sin embargo, yo creo que el conflicto en Franja de Gaza todavía genera más interrogantes que certezas. Por supuesto que el Estado ocupante y el agresor es Israel, pero cuando se observa una acción como el diluvio Al-Aqsa del 7 de octubre que hacías mención, uno dice, ¿nadie pensó en el día después? ¿En cuáles eran las consecuencias? Porque llevan 20.000 palestinos muertos, ¿no? Pienso que tal vez otras formaciones políticas de ese pueblo hubieran elegido el tiempo antes que la sangre. De todos modos, uno respeta lo que cada pueblo resuelve hacer y se queda reflexionando acerca de conveniencias, circunstancias, momentos. La causa palestina es justa, merece tener el territorio que reclama. Creo que la situación es muy mala en Cisjordania, no solamente en Gaza. Se está estableciendo un muro interno en Cisjordania que es claramente apartheid. Creo que la situación que padece el pueblo palestino es de pobreza extrema y de castigo continuo, y eso no es justo, y el responsable es Israel y el respaldo norteamericano. Ahora, las modalidades a través de las cuales se lleva adelante la resistencia son un tema de debate para los pueblos, porque hay ocasiones en las cuales no se puede sostener un ataque continuo y se padecen determinadas contraataques, contragolpes que son letales para la gente. Ahí me parece que las organizaciones que llevan adelante esta yihad, esta resistencia, necesitan un debate profundo. Sí, total. Tal vez el otro elemento que habría que señalar es que Israel y Estados Unidos están peleando por los pozos de gas que están frente a las playas de Gaza. Son muy importantes, muy voluminosos, y en un momento en el cual el combustible es una de las grandes búsquedas de la humanidad, quieren acabar con los palestinos también para quedarse no solo con el territorio, sino también con la zona marítima costera. Muchísimas gracias, Gabriel, por acompañarnos esta noche. Y bueno, ¿algún último mensaje que le quieras dejar a la audiencia también de cara a fin de año, al año que se viene? Y bueno, no tiene que pasar este DNU, no tiene que pasar las leyes, la anulación del Congreso que surgió hoy a la tarde, de carácter fáctico, y me parece que no hay solución con este gobierno, que no sé de qué modo, pero la Argentina tiene que espolvorearse de esta administración corrompida por el capital financiero, una operatoria de negocios y una vergüenza psicológica también para toda la sociedad. Espero que todos luchen en contra del gobierno de Milei. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, compañero. Chau, chau.